Hola, buenas tardes. Inicio esta charla agradeciendo al Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario por la invitación a este escenario académico en el cual voy a hacer referencia y a desarrollar mi intervención en relación con el control judicial del acto administrativo disciplinario. Vamos a tocar algunos aspectos relacionados con la presentación misma de la demanda e identificación misma de cuál es el acto susceptible de control hasta el control pleno integral que se ejerce en sede de la jurisdicción contenciosa administrativa y algunas reflexiones que al final quiero dejar al respecto. En este sentido, lo primero que debemos hacer es identificar cuál es el acto susceptible de control judicial. Uno encuentra cuando revisa algunas demandas o incluso algunas solicitudes de conciliación donde a veces se presenta confusión respecto de la identificación de cuál debe ser el acto sobre el cual recae el control judicial. Y allí encontramos a veces un listado bastante largo, a veces hasta de 10 o de 15 actos, en el cual uno piensa que es que de pronto están mirando o atacando varios procesos y no, resulta que es el mismo proceso, pero se hace una relación casi que de todos los actos que se emitieron dentro del proceso. O hay situaciones en las cuales la irregularidad puede presentarse en un acto como el pliego de cargos, como el auto de apertura de investigación, etcétera, etcétera. Y observando que la irregularidad se presenta allí, dirigen la demanda contra esos actos. En este sentido, es pertinente tener claro que hay muchas decisiones importantes dentro del proceso disciplinario, diferentes al fallo, pero no por ser importantes se convierten en actos definitivos, ¿sí? Siguen siendo de trámite. El acto sobre el cual debe recaer el control judicial es el acto definitivo, situación que evidenciamos en el caso del fallo. Fallo que puede ser de primera y de segunda instancia, se presenta recurso de apelación o que puede ser de única, de manera excepcional, en aquellos casos en los cuales es el procurador el que adelanta el respectivo proceso en virtud de las competencias atribuidas por el numeral 21 y siguiente del artículo séptimo del decreto 262 de 2000. O en los casos que no se logra llegar a fallo y se presenta la decisión de archivo, sería esta entonces la decisión que pone fin al respectivo proceso. Allí es importante tener en cuenta que el mismo Consejo de Estado ha hecho claridad frente a este tema y ha emitido decisiones donde ha resuelto esos interrogantes en los cuales resaltamos, por ejemplo, en relación con el pliego de cargos, decisión del 16 de febrero del año 2012, dentro del radicado 2010-48. En relación con el acto de ejecución, tenemos el radicado 2012-367, número interno 1420 de 2012, del 15 de junio de 2017, sección segunda también del Consejo de Estado, o el número interno 0220 de 2012 del 13 de febrero de 2014 también de la sección segunda, en este caso su sección B del Consejo de Estado, esta última en relación con el acto que suspende provisionalmente un servidor. Decisiones que, si bien son importantes, no son definitivas dentro del proceso y sobre las cuales no recae el control judicial. De igual forma, frente al carácter mismo del fallo sancionatorio en materia disciplinaria, debemos advertir que en algún momento se presentó discusión cuanto a su naturaleza, por lo dicho por la Corte Constitucional en sentencias como la C014 del año 2004 y la C666 del año 2008, en la que se indicó que cuando se estaba ejerciendo la potestad disciplinaria, materialmente se estaba impartiendo justicia. Pero hay que mirar el contexto en lo que lo dijo la Corte. La Corte en esa oportunidad estaba analizando la participación de las víctimas de faltas contra los derechos humanos o el derecho internacional humanitario dentro del proceso disciplinario, donde en principio quien es quejoso no ostenta la calidad de sujeto procesal por carecer de interés en el mismo, diferente a la de presentar la correspondiente queja, así como la de aportar las pruebas que tengan su poder y recurrir los autos de archivo o el fallo absolutorio.
Y si miramos ese contexto en el cual la Corte Constitucional lo dijo desde un punto de vista material en el cual nosotros encontramos un proceso en el que se busca la verdad y se emite una decisión frente a una situación objeto de discusión en la que ha sido víctima esta persona que quiere intervenir dentro del proceso. Pero sigue estando dicha decisión en cabeza de un órgano que no tiene carácter de judicial, teniendo en cuenta que, salvo lo que ocurre con los asuntos de competencia del Consejo Superior de la Judicatura sobre los funcionarios de la rama judicial, o cuando entre en vigencia la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el caso de funcionarios y empleados, tenemos órganos de carácter administrativos adelantando el respectivo control disciplinario, que puede ser externo, cuando lo hace la Procuraduría de las Personerías, o interno, cuando lo realizan las oficinas respectivas o demás autoridades con potestad disciplinaria. En resumen, tenemos entonces que el acto sobre el cual debe recaer ese control judicial es el fallo. No obstante, precisamente en virtud de estas sentencias antes aludidas, también se ha abierto la posibilidad de realizar el control sobre el auto de archivo, en estos casos especiales donde tenemos ese interés por parte de las víctimas, sin perjuicio, además, de que se dieran los requisitos para ello, conforme al artículo 137 de la ley 1437, puede acudirse en sede de nulidad, pero serían situaciones excepcionales. Una vez agotado la identificación de cuál es el acto a demandar, debemos tener en cuenta los requisitos previos a demanda. ¿Qué debemos señalar? Ya habíamos indicado que la regla general en materia de proceso disciplinario es que el fallo sea susceptible del recurso de apelación. Y en la medida en que es susceptible del recurso de apelación, debemos atender a lo que nos indica el numeral segundo del artículo 161 de la ley 1437. En este numeral se indica, imponiendo la carga al demandante de agotar los recursos que según la ley resulten obligatorios. ¿Cuáles son esos asuntos que cuáles son esos recursos que según la ley resultan obligatorios? Pues ese carácter solo recae sobre el recurso de apelación conforme al artículo 76 y idem. Y de igual forma, ha de advertirse que imponiéndose esta carga por parte del legislador, si no se agota dicho recurso, pues no se podría controlar dicho acto administrativo en sede judicial. Esta sería la consecuencia. Ahora, ¿qué pasa con aquellos asuntos en los cuales la decisión ha sido proferida por el señor Procurador General de la Nación en virtud de sus competencias señaladas en el artículo 7 del decreto 262 de 2000, numerales 21 y siguiente, donde hay un proceso en única instancia? Pues en estos casos, como no se trata de un asunto en el cual proceda el recurso de apelación, sino el de reposición, la no interposición del recurso de reposición pues no va a traer problemas para que la persona pueda acudir. Y así lo ha ratificado el Consejo de Estado en decisiones, por ejemplo, como la del 28 de noviembre de 2017, en aquel asunto por conflictos de intereses en el que el demandante era el reconocido ministro en su época, Fernando Londoño. En este sentido, queda claro que debe agotarse los recursos obligatorios, carácter que solo tiene el recurso de apelación. Ahora, otro punto a tener en cuenta es el de la conciliación prejudicial. En el de la conciliación prejudicial, el artículo 161, numeral 1 de la ley 1437 nos va a señalar que debe agotarse la conciliación prejudicial en asuntos en que sean conciliables, ¿sí?, y que se quieran formular pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Y en este evento es importante tener en cuenta algunos aspectos. Hay asuntos que resulta obligatorio agotar el requisito de conciliación, hay asuntos en los cuales es potestativo y hay asuntos en los cuales está prohibido. Cuando uno observa, por ejemplo, el artículo 613 del Código General del Proceso advierte que no es necesario agotar el requisito de posibilidad de conciliación en aquellos asuntos que recaigan sobre procesos ejecutivos,
cualquiera sea la jurisdicción en la que se adelanten, en los procesos en los cuales se piden medidas cautelares de carácter patrimonial o aquellos en los cuales quien demande sea una entidad pública. En este sentido tenemos que es potestativo el no agotar el requisito de procedibilidad. Y encontramos otros en los cuales está prohibido, ya sea porque lo ha dicho así directamente la norma o porque jurisprudencialmente se ha venido señalando. Y en el primer caso tenemos los señalados en el decreto 1069 de 2015 que compiló disposiciones dentro de las cuales se encontraba o se encuentra el contenido del decreto 1716 de 2009, reglamentario de la conciliación, en el que se advirtió que no resultan conciliables asuntos de carácter tributario, asuntos relacionados con el trámite de procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la ley 80 y también aquellos eventos en los cuales la acción ha caducado. Pero jurisprudencialmente encontramos que también se ha indicado que no serían susceptibles de conciliación aquellos asuntos en los que el objeto de debate recae sobre derechos ciertos e indiscutibles. Y de igual manera, aquellos en los cuales la discusión recae sobre aspectos de legalidad y no del contenido económico del acto, ¿sí? En los que el asunto sería de resorte exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Y eso a qué conclusión nos lleva? Esto nos lleva a que si miramos el caso del acto sancionatorio disciplinario, vamos a encontrar que este acto sancionatorio disciplinario, la regla general es que tenga un componente económico. La regla general es que tenga un componente económico, sí, que va desde el análisis de la destitución e inhabilidad, la suspensión e inhabilidad, la suspensión sola o el caso de la multa, y que en el único en el que pudiera discutirse asuntos relacionados con aspectos diferentes al económico sería el de la amonestación, ¿sí? Evento en el cual surgiría el interrogante si solamente se pide la amonestación, la nulidad de la sanción de amonestación y su desanotación correspondiente sin pretender reparación alguna se habría que anotar, y la conclusión sería que conforme a la tesis antes expuestas en esos casos no habría que agotar el requisito de procedibilidad. Otro aspecto importante dentro de la conciliación es el que se presentó en su momento con el caso del exalcalde Gustavo Petro, en el cual se discutió acerca de la procedencia o no de la conciliación, y en su momento el Consejo de Estado, en decisiones del 10 de abril y 23 de mayo del año 2014, consideró que no era necesario agotar el requisito de procedibilidad en ese evento en la medida en que había solicitado medidas cautelares de carácter urgente y dio aplicación al artículo 590 del Código General del Proceso y no al artículo 613 en relación con los asuntos en los cuales se ha solicitado medidas cautelares. Recuérdese que este último indica que solamente se exoneraría en aquellos eventos en los cuales hay una exigencia de contenido patrimonial que en principio no tiene la suspensión provisional. No obstante esta decisión, debemos resaltar que en posteriores decisiones el Consejo de Estado ha considerado que la suspensión provisional no es un asunto que tenga carácter patrimonial, y en ese sentido, a pesar de la solicitud de suspensión provisional del acto, no se consideraría exonerado de agotar el requisito de procedibilidad. Ya si miramos el asunto en sede de Corte Constitucional, sería bueno citar la sentencia C834 de 2013, en la cual se consideró por parte de la Corte Constitucional que la exigencia, incluso en aquellos asuntos que requerían urgencia por parte de la persona para acudir a sede judicial, tenía otros mecanismos por los cuales podría lograr cesar los efectos, como es el de la tutela. De todas maneras, algunos no la consideran con las mismas o con los mismos efectos o en la misma importancia que tendría en cuanto a la agilidad para efectos de la suspensión del acto, pero lo cierto es que ahí está, y si se dan los requisitos que ha señalado la jurisprudencia para ello, también podría ser una herramienta útil. En resumen, cuando
se tengan estos asuntos en los cuales se solicita la suspensión provisional del acto. Tenemos estas decisiones en las que se ha presentado esos escenarios de discusión y que nos llevan a considerar que ni siquiera solicitando la medida cautelar de suspensión provisional podría exonerarse de la solicitud de conciliación prejudicial sin perjuicio del caso, de la manera como fue abordado el caso Petro y en ese caso al tratarse de una medida cautelar de carácter urgente. Ahora nos vamos a la presentación de la demanda y en la presentación de la demanda, en la medida en que hay la afectación de un derecho subjetivo, uno encuentra que el medio procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, se observa que excepcionalmente pudiera dirigirse una demanda contra un auto de archivo o fallo absolutorio por la misma vía en caso de nulidad por faltas contra los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, pero también podría abrirse la discusión frente a la posibilidad de la nulidad simple, eso sí, siempre que esté dentro de las causales que señala el artículo 137 para la procedencia de dicho medio de control en actos de contenido particular y concreto. De igual forma, dejo constancia de alguna decisión que he revisado del 21 de julio de 2018 con ponencia de la doctora María Adriana Marín, dentro del radicado 41642, en el que se advirtió que podría analizarse en casos especiales también la reparación de un daño antijurídico si ello era comprobado y habilitar entonces la vía de la reparación directa, pero vuelvo y repito, esos serían casos excepcionales. La regla general tenemos vía de nulidad y restablecimiento del derecho, pero se deja claridad también de que en casos excepcionales podríamos acudir a esos otros medios. Ahora, en relación con la caducidad, debe advertirse que hay una decisión a tener en cuenta del 25 de febrero del año 2016 que establece unas reglas especiales en materia disciplinaria. Esta decisión del 25 de febrero de 2016 planteó el interrogante de lo ocurrido con aquellos asuntos en los cuales hay un acto de ejecución de la sanción que es el que materializa el retiro temporal o definitivo del servicio del servidor público, y por otro lado, aquellos asuntos en los cuales o no tenemos ese acto de ejecución o ese acto de ejecución no termina materializando el retiro temporal o definitivo del servicio. En el primer evento, el Consejo de Estado en sala plena, y me refiero a la decisión, dentro del número interno 1493 de 2012, señaló que en estos eventos en los cuales se requiere acto de ejecución y ese acto de ejecución es el que ha materializado el retiro temporal o definitivo del servicio, se debe contabilizar la caducidad a partir del acto de ejecución. Pero si estamos en eventos diferentes donde o no existe el acto de ejecución o en eventos en los cuales ese acto de ejecución no es el que materializa el retiro temporal o definitivo del servicio, se debe contabilizar a partir de la ejecutoria del fallo correspondiente. En este sentido, consideró el Consejo de Estado que era una manera de hacer una interpretación acorde al principio Promini, que en esos eventos donde se materializaba en una decisión posterior el retiro del servicio, era el momento a partir del cual debía tenerse en cuenta para la contabilidad o contabilización del término de 4 meses para acudir en vía de nulidad y restablecimiento del derecho. Ahora, en lo que tiene que ver con la competencia, ha de tenerse en cuenta el auto del 30 de marzo de 2017, en el cual también unificó la sección segunda criterios en relación con aquellos eventos que se presentaba algún tipo de discusión, incluso en aquellos en los cuales había vacíos en la ley 1437 de la manera como se debían establecer las reglas de competencia. Así encontramos, por ejemplo, que en relación con el interrogante respecto de quién es el competente para conocer de aquellos asuntos con cuantía, ¿sí? Aquellos asuntos con cuantía por decisiones de autoridades diferentes a la Procuraduría General de la Nación y que no aparecían a nivel
de ley 1437 reglamentado, se arrojó la respuesta de que en esos casos dependería de la cuantía del mismo y que el rasero sería el de 300 salarios mínimos para determinar si se estaba en competencia el tribunal administrativo o la competencia era del juez administrativo, ¿sí? Sin importar quién hubiese emitido la decisión. Pero también llenó otros vacíos y es en relación con qué debe entenderse como actos administrativos disciplinarios con cuantía o sin cuantía, llegando a la conclusión que el único que no tenía cuantía era el de amonestación. Y ese criterio sirve para interpretar lo señalado respecto de la competencia de juzgados y tribunales en única instancia, ¿sí? Dependiendo de si la entidad que emitió la sanción es eh, municipal, distrital o departamental, ya que en el caso de entidades de orden nacional de asuntos sin cuantía, la competencia sería del Consejo de Estado, según lo advertido en esta decisión. Y de igual manera también hizo unas reflexiones interesantes en relación con la competencia territorial, al considerar que para estos eventos lo que debía tenerse en cuenta era lo señalado en el numeral 8 del artículo 156, es decir, aquel que señala que la competencia territorial se define por el lugar donde se realizó el acto o hecho que dio origen a la sanción. De tal manera que este es un auto importante también a tener en cuenta. Ahora, una vez se ha agotado todos estos trámites en los cuales ya se ha presentado en debida forma la demanda dentro del tiempo correspondiente, conforme a los criterios de contabilización de caducidad del Consejo de Estado y frente a quien resulta competente para ello, tenemos que ya dentro del proceso existe un control pleno e integral. Este concepto de control pleno e integral, aunque había tenido algunas decisiones previas al año 2016, en las cuales ya se había dado luces de la manera como funcionaba, es con la decisión del 9 de agosto de 2016, en el caso de Piedad Córdoba, donde se unificó jurisprudencia en el sentido de considerar que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce control judicial integral con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva y que dicho control constituye ese recurso judicial efectivo al que alude el ordinal primero del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante, las buenas intenciones y lo que quiso proteger el Consejo de Estado a través de este control pleno e integral, quedan algunas dudas respecto de la manera como se viene adelantando el control, específicamente en la aplicación del artículo 187 de la Ley 1437 del año 2011. Esas dudas no solamente las tenemos ahora, ya incluso estaban desde antes de la sentencia de unificación, donde ya se había advertido en decisiones del año 2014 la posibilidad de su aplicación. No obstante, en la misma sentencia de unificación se hicieron algunas aclaraciones de voto, donde ya se advertía las posibles dificultades que podía tener la aplicación de dicho artículo, y así se destacan, por ejemplo, en los salvamentos de voto de la doctora Sandra Alice Ibarra, del doctor Balbuena, o la del caso de la explicación en su salvamento de las doctoras María Elizabeth García y Lucy Janet Bermúdez. En el primer caso, advertía la doctora Sandra Alice que la única posibilidad que consideraba ella en ese salvamento de proceder a la modificación de la sanción sería en los eventos en los cuales la falta gravísima pasa a ser grave porque no se comete realmente la falta con dolo o culpa gravísima, sino con culpa grave, ¿sí? Porque ella decía, esto garantiza que no se va a cambiar el proceso de adecuación típica, es decir, no se le va a sancionar por una falta diferente a la que se discutió en sede judicial. Por otro lado, también tenemos la postura que en su momento señaló por el doctor Balbuena, donde indicaba que en estos eventos era necesario limitar dicho control y dicho reemplazo del acto administrativo, eh, a aquellos asuntos que realmente fueron discutidos en sede administrativa, es decir, señaló en esa oportunidad que esa integralidad, ese control de legalidad no podía conllevar la posibilidad de que el juez, una vez advertida la necesidad de decretar la nulidad del acto demandado, entrara a deducir o a formular en el proceso nuevos cargos disciplinarios o a sancionar conductas distintas a las que dieron lugar al acto administrativo.
o en el salvamento también antes referido de la doctora García y Lucianet, encontramos que ellas advertían que debía aplicarse siempre el principio de favorabilidad y que en ningún caso podría llegarse a imponer una sanción mayor a la que se había impuesto en sede administrativa. Y si uno hace revisión de distintas decisiones que se han emitido antes y después de la sentencia de unificación, encuentra que pueden ser llamativas por lo menos en cuanto a la manera como se ha cambiado por parte del Consejo de Estado, ¿sí?, la falta que se discutió en sede administrativa y termina sancionando por una falta que no le había sido imputada, ¿sí?, y frente a la cual el disciplinado no tuvo la oportunidad de defenderse. Así, por ejemplo, el mismo caso de Alonso Salazar, uno encuentra que allí se termina sancionando por una falta no debatida en sede disciplinaria, aunque fue la misma conducta, y se le reduce la sanción, pero además se termina sancionando por culpa leve, la cual no está establecida como una modalidad de culpa frente a la cual se pueda imputar una falta disciplinaria de la ley 734. O el caso de aquel miembro de la Fuerza Aérea, que se le modificó una destitución por multa, pero en la multa se le estableció que sería por 15 días de salario mínimo diario, cuando la norma de la 734 habla de salario básico mensual de vengado. ¿Esto qué muestra? Esto muestra que puede haber dificultades al momento de aplicar este control pleno, por lo cual se hace necesario tener mucha claridad de cómo aplicar dichas sanciones conforme a la ley 734. Después de la sentencia de unificación, quizás no hemos encontrado este tipo de circunstancias en ese aspecto, pero sí encontramos que se sigue considerando que puede reemplazarse el acto administrativo. Y el tema no está tanto en el reemplazo del acto administrativo, sino en la imposición o en la imputación de faltas que no fueron discutidas como tal. Esa imputación no fue discutida en sede administrativa. Me explico. Encontramos recientes decisiones donde se ha variado la calificación de falta grave a gravísima, aunque manteniendo la sanción, o decisiones en las cuales se ha cambiado una inhabilidad por suspensión, pero por una falta diferente a la discutida en sede administrativa. ¿Y que encontramos allí? Lo siguiente: hay que tener y recordar un aspecto que es importante para concluir este tema. Y es el siguiente: resulta que cuando nosotros miramos la ley 734 del año 2002, encontramos que si hay un error en la calificación jurídica provisional, una vez culminada la etapa de pruebas, la norma advierte la posibilidad que se puede devolver a la etapa de pliego de cargos, formular nuevos cargos al variarlos, ¿sí?, variar la calificación que se hizo en su momento y darle la oportunidad nuevamente al disciplinado de una etapa de descargos, una etapa de pruebas y luego vendrá la etapa correspondiente de alegatos, de tal manera que él tiene la oportunidad de defenderse frente a esa nueva calificación jurídica. Pero asimismo, la misma jurisprudencia del Consejo de Estado, de manera reiterada, nos ha dicho, nos ha reforzado un principio que incluso ya está de manera directa consagrado en la ley 1952, como es el principio de congruencia. Debe haber una congruencia entre el pliego de cargos y el fallo. De tal manera que si llegase a encontrarse que el pliego de cargos fue estructurado sobre una falta, pero se termina sancionando sobre otra, se podría atentar contra ese principio de congruencia. De tal manera que resulta un poco, por lo menos, para revisar, si en sede administrativa se cuestionan este tipo de situaciones en las cuales no hay congruencia entre el pliego de cargos y el fallo, ¿sí?, ¿por qué entonces en sede judicial, donde lo que se pretende es precisamente proteger a este disciplinado de excesos que cometa la administración, puede llegar a cometer o a vulnerárseles derechos que realmente se le quieren proteger? Y es que en sede judicial, al cambiarle la falta cometida, aunque sea la misma conducta, al cambiarle la falta cometida, no se le está dando a la persona la oportunidad de defenderse frente a esa nueva acusación. Eso sería muy claro en los casos de única y de segunda instancia, pero aún con muchas dificultades también en los asuntos en los cuales esa modificación se hace en el fallo de primera instancia en sede judicial.
por las dificultades que representa práctica de pruebas en segunda instancia, las cuales están limitadas a las causales que señala el artículo 212. En este sentido, y para terminar, quiero dejar de igual manera sentado que se observan incluso algunas decisiones en las cuales el Consejo de Estado ya está hablando de que en el proceso disciplinario tenemos un proceso complejo que empieza en sede administrativa y culmina en sede judicial. Por ejemplo, esta decisión del 22 de octubre de 2018, dentro del radicado 3614 de 2016, eh, y llegando a hacer la afirmación de que en estos eventos incluso ya el juez administrativo es juez disciplinario. Afirmaciones que pueden prestarse para algún tipo de confusión y además que pudiera eventualmente estar excediendo los límites que señala la Constitución y ese control judicial integral. ¿Por qué? Porque en todo caso este control debe respetar la Constitución, que es la que pretende proteger, de tal manera que si ya estamos hablando de que dicho control entra de manera completa a reemplazar a la autoridad disciplinaria que incluso tiene, en el caso del Procurador General de la Nación, una habilitación de carácter constitucional, pudiéramos eventualmente estar atentando también contra principios de orden constitucional, aunque lo que se quiera sea precisamente proteger una tutela judicial efectiva. Entonces, en ese sentido, culmino mi intervención advirtiendo que sí es importante el control pleno e integral y la manera como el Consejo de Estado lo estructuró desde el punto de vista teórico, pero creo que debe ser objeto de revisión lo concerniente a la aplicación del artículo 187 de la Ley 1437, porque eventualmente pudiera vulnerarse el derecho al debido proceso y a la defensa de esa persona que acude porque ha sido sancionado al parecer irregularmente en sede administrativa, donde el juez, para que éste corrija dicha situación, pero que al final termina siendo condenado disciplinariamente, sancionado disciplinariamente por una falta que no fue discutida en sede disciplinaria. ¿Sí? Y de igual manera también queda la inquietud frente al respeto del principio de separación de poderes. Del principio de separación de poderes, porque una cosa es el poder entrar a anulitar el acto administrativo y disciplinario, hacer modificaciones, por ejemplo, porque se considera que se ha violado el principio de proporcionalidad, entonces ya no serían 20 años de inhabilidad, sino 10, pero el entrar a reemplazar totalmente al, al operador disciplinario y entrar a hacer un nuevo juicio también podría eventualmente estar atentando contra el principio de separación de poderes. Simplemente quiero dejar esa reflexión. Muchas gracias por su atención y esperando a ver cuál es el desarrollo de esta figura, como les digo, ha sido muy bien intencionada, pero que nos permite tener algunas dudas frente a la manera como en la práctica puede desarrollarse dicho control pleno integral. Muchas gracias.